Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 29 de octubre del año 2021, viernes de videoconferencia con el tema Oncogénesis y Nutrición. Este tema va a ser impartido por el licenciado en nutrición Paul Tadeo Ríos Gallardo. El licenciado Paul Tadeo es nutriólogo por la Universidad Veracruzana, con estudios en el extranjero en nutrición clínica, profesor de cursos avanzados en nutrición, metabolismo y obesidad, investigador, ha realizado varios artículos y libros de nutrición y es colaborador externo de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Pediatría. Antes de cederle la palabra al licenciado en nutrición Paul Tadeo Ríos Gallardo, me da mucho gusto saludar a mi colega y amigo, el académico doctor Arturo Perea Martínez. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches a todas y a todos. Tengo muchísimo gusto en saludarles y me permití solicitar unos cuantos minutos de esta conferencia que nos va a otorgar el licenciado Paul Tadeo Ríos Gallardo, porque creo importante el que como profesionales de la salud y particularmente los responsables de la salud y bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes, hagamos una reflexión. Esa reflexión tiene que ver con qué está ocurriendo, que cada día tenemos más pequeños con cáncer. Parecería hasta un escenario donde nos acostumbramos cada día más a ello. Y es que en realidad, cuando en el grupo de la clínica que me toca coordinar, analizamos la circunstancia, tenemos que buscar qué es lo que ocurre y a manera de preguntas comenzamos nosotros a cuestionar cuáles son los factores que se conocen y cuáles son aquellos que no se han explorado. Y en esa cascada de preguntas y respuestas aparece lo que nosotros estudiamos todos los días, que es el tema de la nutrición. Y por eso es que hoy hemos titulado así esta charla, Oncogénesis y Nutrición, y ya con algunos aspectos que hablará muy particular el licenciado Paul Ríos, hablaremos de la oportunidad que no hemos nosotros reflexionado en torno a este tándem que ha emergido de manera importante. Fíjense por qué, como pediatra, quiero yo destacar algunas cosas. Esto es una pequeña sección de la tabla que publica el INEGI en este año y que corresponde hasta el primer semestre del 2020. Cuando ustedes puedan consultarla, se van a dar cuenta que hay aspectos muy interesantes porque pues obviamente aparece el COVID hacia las edades mayores, pero si comienzan ustedes a darse cuenta, van a observar este color que deben de tener en la mente, ese color rosadito claro, donde dice tumores malignos, tumores malignos, tumores malignos, tumores malignos, como causa de mortalidad en nuestras niñas, niños y adolescentes. Si nosotros sustraemos el resto de las causas, observen, en el grupo de niños de 1 a 4 años de edad, los tumores malignos ocupan el tercer lugar como causa de muerte. En el grupo de 5 a 9 años son la primera causa de muerte. Y cuando hablamos de los jovencitos de 10 a 14 años, ocupan el segundo lugar solo sobre los accidentes. Y en ese sentido, los accidentes son aspectos no biológicos, de tal manera que de 10 a 14 años, la causa 100% biológica de muerte siguen siendo los tumores malignos. Y si nos vamos a los 15 a 24 años, si ustedes ven las tablas previas, podrían darse cuenta de que son agresiones, accidentes y lesiones autoinfligidas, llamadas suicidios,
lo que adelanta los tumores malignos. Y entonces, volvemos a lo mismo. Estrictamente a partir de los 5 a 9 años de edad y hasta los 24, la causa biológica número 1 de muerte en nuestros pacientes es el cáncer. Y entonces, el contenido de esta charla se va a centrar en la oportunidad de reflexionar cuáles son los elementos que hoy han aparecido en el contexto del desarrollo humano que están involucrando directamente un factor que poco se ha reflexionado, que incluso los diferentes consejos científicos de las asociaciones internacionales de cancerología y no lo han evaluado. Si acaso ponen la obesidad como un factor facilitador del desarrollo de cáncer. Pero entender la importancia de los nutrimentos desde etapas tempranas de la vida hasta el final, estoy hablando hasta la vejez, nos va a hacer reflexionar fuertemente. Los invito a que escuchen esta conferencia altamente científica, como nos ha acostumbrado siempre el licenciado Paul. Créanme que vale muchísimo la pena y al final estaremos con ustedes para algunas reflexiones a manera de preguntas y respuestas. Nuevamente, muchas gracias por el espacio y la introducción que me permiten hacer. Damos lugar al licenciado Paul. Muy buenas noches. Sí, quiero dar triple agradecimiento el día de hoy, por principio al doctor Eduardo, al académico, al doctor Eduardo Lara por la invitación, al doctor Perea, también académico, por la introducción y la reflexión valiosa de lo que epidemiológicamente debe de estar permanentemente en el pensamiento de nosotros clínicos, y por supuesto a todos ustedes que nos están acompañando. Y bueno, además de esta referencia de tipo epidemiológica, sin ánimo de adentrarnos tanto, reconocemos al menos dos contextos históricos que comenzaban a señalar a esta condición patológica. Si bien es cierto, la medicina aristotélica desde los tiempos de la sabia Grecia ya se habían encargado de describir esta condición, y que de hecho de allí viene el nombre de cáncer por la semejanza que tenía con la heráldica de un cangrejo. Los estudios que mejor comenzaron a describir fueron en el texto que todos nosotros conocemos, y es evidentemente el papiro de Ebers, para el año 1500 antes de Cristo. Y de manera novelística, para la época del año de 1934, a través de la narrativa del libro de Mary Poppins, escrito por Travers, comienzan a hacer la descripción de individuos que comenzaban a tener afectaciones de orden biológico y que hacían coincidencia con los individuos que se encargaban de limpiar lo que, según narra la obra, el hollín, que es esta sustancia orgánica que tiñe de color oscuro a las chimeneas, y muy descritas en la época del siglo XX y siglo XIX para la época de Inglaterra. Sin más, también este apasionante tema lo vamos ya nosotros entonces a virar hacia los esfuerzos del concepto fisiológico. Me quiero permitir, a manera de mayéutica, de explicar lo que la doctora Mariana Fátima, bien conocida como Marieta Fernández Cavera, de la Universidad de Granada y particularmente del Departamento de Radiología y Medicina Física para el estudio de la oncología, pregunta: ¿qué es el cáncer y cómo se inicia? Me parece que esto vale mucho la pena resaltar, puesto que en virtud a lo que ella explica y con fundamento algunos reflexiones de orden académico, dicen que los patólogos han tratado de caracterizar a los tumores, pero aún hoy sin éxito, ya que las propiedades atribuidas a las células cancerosas también están presentes en las células normales. Y esto nos tiene que llevar a un pensamiento de reflexión verdaderamente interesante. Por principio, las células tumorales se dividen, pero las normales también lo hacen. Las células tumorales migran, pero las normales también. Y las células tumorales mueren. El proceso apoptótico de las células normales también lo hacen. Entonces, los esfuerzos de investigación en diferentes partes del mundo postulan la hipótesis acerca de la transición de normalidad hacia el cáncer. Tenemos, al menos, de acuerdo a ellos,
tres teorías: la teoría de las mutaciones somáticas, la aneuploidía, que mucho el día lo vamos a tocar, puesto que es una forma de exacerbación genética a nivel de los cromosomas, y la teoría de la organización de los tejidos. Por supuesto que al menos estas tres teorías nos daría para hablar horas y horas y horas de ellas. Sin embargo, nosotros nos queremos enfatizar a la participación específica que tienen los nutrimentos tanto en la génesis como en la prevención o en su defecto la atención de esta condición fenotípicamente enferma. Por eso es de que en el amanecer de esta plática, cuando el doctor Perea amablemente hacía la presentación de esta charla, en comunión poníamos el tándem de la sinergia, es decir, hablamos de cómo es de que los nutrimentos pueden efectivamente participar en la génesis, pero que al mismo tiempo pueden prevenir y atacarla. Es cierto que los agentes cancerígenos, que se describen al menos 4 en la literatura y con fundamento a lo que explica la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, hablan de los factores promotores y que estos van a depender, sí, de la exposición del agente al individuo, de la magnitud y sobre todo del tiempo. Y esto pues nos comienza a poner en el pensamiento el cómo es que en la pediatría nosotros podemos observar fenotipos específicos de cáncer y bien establecidos, cuando la evidencia y los estudios nos han dicho que esto, desde la exposición, el daño celular, la apoptosis fallida o en su defecto ya la alteración de orden genética, va a motivar a la promoción y progresión de un tejido inadecuado, va a depender de muchísimo tiempo, que va desde una célula hasta la célula que alcanza 10 a las 12 potencias. Y entonces nos tenemos nosotros que llevar la reflexión de cuál es la participación que pueden tener los nutrimentos, llámese en la carencia o en el exceso nutrimental. Los invito a que guardemos este pensamiento y en esencia esta gráfica porque nos va a ayudar a entender y a debatir muchas cosas más adelante. Es entonces que en la teoría de la oncogénesis se tienen al menos 3 insultos que lo pueden motivar. Estos pueden ser los agentes químicos, los agentes físicos y los biológicos. Sin embargo, el equipo de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles nos atrevemos también ya a poner el cuarto pilar de la teoría de oncogénesis y sin duda pueden participar los agentes nutrimentales. Estos, insistimos, toda vez que tocan una epigenética de carencia específica o de algún exceso energético, particularmente de macronutrientes ricos en hidrógeno. Los agentes químicos motivan cambios a nivel de la secuencia del ADN. Los agentes físicos también motivan mutaciones y aberraciones cromosómicas y un ejemplo de ellos es la radiación. Y de hecho, la primera gran referencia de este agente fue el de Madame Marie Curie, quien en lo personal debo decir además que para mí es la científica más grande que en la historia de la humanidad por sus avances, sin menospreciar, por supuesto, ninguna rama científica y a ningún profesional. Eso es de orden personal. Los agentes biológicos que van a introducir secuencia de ADN viral en el ADN de la célula huésped y lo que nosotros comenzamos a enfatizar. La carencia específica de un nutrimento o del exceso que va a romper el gradiente homeostático de un sistema que los estaremos señalando como efectores o en su defecto la aberración superlativa de estos para el daño. Quiero comenzar mencionando, ya entrando muy en materia, que los distintos nutrimentos o componentes bromatológicos de una gran cantidad de alimentos nos pueden ayudar justamente a contener el proceso enzimático que nos va a condicionar el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, tenemos el selenio, que lo podemos encontrar en las nueces, a los sulfuros del brócoli, al galato de bigalocatequina del té, al muy famoso resveratrol encontrado en el vino y en las uvas, así como la genisteína que la podemos encontrar también en algunos guisantes. Y estos son componentes nutricionales que, si nosotros los utilizamos siempre bajo el insuperable concepto de un estilo de vida saludable y por ende de una alimentación optimizada, podríamos estar evitando las alteraciones de orden genética que los efectores o que las células o tejidos pueden experimentar para tener las alteraciones y eventualmente el desarrollo de cáncer.
Podemos observar, por ejemplo, aquí que estos componentes nutrimentales, incluyase ya también la curcumina, han demostrado hoy tener la capacidad de codificar o de suprimir también a esos oncógenes responsables de las aberraciones biológicas. Y lo podemos observar en esta gráfica. Otro de los ejemplos que nosotros podemos ver es justamente este nivel de acción, que es a nivel de las cromatinas, donde estos pueden tanto abrir y cerrar nuestros empaques de rollos genéticos codificados a través del ADN y donde a través de sus acetilasas y desacetilasas, estos sabrán de silenciar genes o de promover genes que nos pueden a nosotros proteger. ¿Qué más agregamos? Bueno, también podemos ver aquí el componente de los mercaptanos, que son vehículos a través de lo que es el ajo y demás. Todo esto nos lleva a lo que ustedes bien dominan y que tenemos nosotros que señalar acá, que es justamente a nivel del núcleo celular y de cómo a través de la transcripción y la traducción al nivel nuclear nosotros podemos armonizar de mejor manera potencialmente todos estos procesos de orden biológico. Sobre los hechos, las certezas, la verdad y no los mitos, porque para eso estamos acá, para hablar de la que es la ciencia. Y a nivel de la oncogénesis, la activación, muchos carcinógenos o oncógenes químicos también no son necesariamente activados por sí mismos. Y esto lo tenemos que señalar porque en la literatura, al menos en la rama de la nutriología, todos los días podemos enfrentar estudios que hoy dicen que la cafeína provoca cáncer y mañana encontramos uno que dice que la cafeína previene el cáncer, incluso que hasta lo cura. Hay que entender que los procesos de orden oncogénico van a depender en mucho de la capacidad homeostática y alostática del individuo, de la capacidad y umbral de exposición, así como la capacidad de tolerancia de todos estos. Sobre la lesión, los carcinógenos químicos reaccionan con múltiples moléculas celulares, entre ellas evidentemente el ADN, y la transformación. La lesión, aún siendo esencial, a veces no es suficiente. Y esto, también quiero decirles que cuando tuve la oportunidad de empaparme en esta materia fue ya desde el año 2014, cuando tuve el gusto de realizar estudios de Erasmus en Europa. Y de manera muy interesante, mis docentes, particularmente la doctora Marieta Fernández, me explicaba o nos explicaba en masa que incluso era tan interesante el concepto de la activación, lesión y transformación, que seguramente ustedes ya lo han experimentado a nivel clínico, es que mismo individuo o dos individuos del mismo sexo, misma edad, mismo diagnóstico y mismo tratamiento, uno sobrevive y el otro muere. Y en ese momento no se terminaba de entender. Hoy en día sabemos, y de hecho lo hemos hablado mucho a través de Médicos Unidos, es que se entendía el concepto de la homeostasis, pero no se tenía aún en claro el proceso de orden alostático y que ya nosotros vamos a ir hablando. ¿Qué quiero dejar como mensaje? Es que estos tres pilares de activación, lesión y transformación, por más estudiados que sean a nivel de laboratorio o respetando el método, sabemos que todavía no están estrictamente definidos los fenotipos nutricionales o el perfil nutrimental de los individuos en los cuales son estudiados todos estos fenómenos. También vale la pena destacar que los estudios epidemiológicos son insuficientes para identificar carcinógenos por tres razones. Por principio, necesitan largos tiempos de latencia, que de hecho ha sido uno de los obstáculos más grandes que se ha encontrado hoy en día para el diagnóstico cada vez más temprano del cáncer. La exposición múltiple, un solo agente, un solo insulto, no termina de ser patognomónico o suficiente para la etiología de un cáncer. Es cierto, de acuerdo a la IARC, tienen cancerígenos de orden tipo 1A, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que va a depender de la exposición. Y bueno, también hay mucha alta incidencia espontánea, que esto lo podemos traducir a que no conocemos estrictamente cuál es la etiología. Los estudios en animales de laboratorio son insuficientes para identificar carcinógenos, tan solo son cualitativamente razonables, y esto tiene una razón de ser. Pues no todo causa cáncer en los animales de experimentación. En al menos el 50 y 33% de los pesticidas testados, por ejemplo, por un NSI o un EPA, así lo demuestran. Una de las consideraciones que también habremos de tomar en cuenta es que los animales son muy sensibles a los carcinógenos administrados a muy altas dosis.
Ejemplo de ello, nosotros, por ejemplo, hemos leído particularmente bajo el liderazgo de la licenciada Lilia Santiago, de los edulcorantes no calóricos, donde se hace mucho estudio y que progresan y motivan el desarrollo del cáncer, cuando a nivel analítico en modelos utilizan dosis verdaderamente exacerbadas o en su defecto utilizan modelos con la predisposición genética para el cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. La potencia va a variar entre productos y además de las especies, y la exposición humana es muy variable a nivel farmacológico y además ambiental, que es de hecho de los retos más grandes que podemos nosotros experimentar en la investigación clínica. Algunos agregados, como es que los test de genotoxicidad no son suficientes para identificar los carcinógenos, y tan solo una pequeña parte de los compuestos químicos y agentes físicos han sido estudiados. Por ejemplo, al menos del 10% de los químicos industriales, o por lo menos menos del 40% de cosméticos, fármacos, pesticidas, aditivos, y aún falta estudiar muchas cosas más. Los orígenes del concepto y de los preceptos que nosotros queremos extrapolar o llevarlos hacia el terreno de la oncogénesis es, pues justamente a partir de las observaciones de el artículo histórico que hacía en su momento su gracia Sir William O'Gill Kirkmac, cuando en Escocia comenzaba a hacer los análisis de perfil nutrimental, particularmente medidos en el peso y cómo es que estos tenían un impacto en la descendencia. Otro tipo de experiencias vividas en el siglo XX es la Segunda Guerra Mundial y hambrunas, como las experimentadas en Leningrado, en Rotterdam, La Haya, y por qué no hoy, en el siglo XXI, ya comenzar a cuestionarnos cuántos que COVID-19, SARS-CoV-2 como tal, puede venir a impactar en la alteración del perfil nutrimental y el desarrollo de algún fenotipo cancerígeno. Distintos avances, también como por los observados por Sir Thomas McEwan y David Barker cuando en un trabajo de tesis doctoral en la Universidad de Birmingham en Inglaterra comenzaban a observar las influencias perinatales de las afectaciones de las crías de muy bajo peso al nacer, y que aún siendo no de la misma camada, algunos sí tenían la predisposición a alguna patología a diferencia de otros. Y esto ya comenzaba a dar los paradigmas del desarrollo de la salud y de la enfermedad de manera programada en etapas tempranas de la vida. Sin embargo, insistimos en la clínica de obesidad, bajo la lectura y reflexión tanto de orden teórica, académica y clínica que tenemos, sabemos que este proceso de programación no es meramente determinista. Sí hay un punto de inflexión, pero no termina de conjeturar lo que va a suceder, pues nosotros a través de la manipulación del macroambiente o de los macroambientes tenemos también la facultad de reestructurar esa codificación genética para la contención o el tratamiento el potencial tratamiento de las enfermedades. Y por supuesto que la oncogénesis, la oncología hoy en día es una ventana de oportunidad que nos debe de permitir tomarlo en cuenta. Parte de los ejemplos que nosotros podemos tener es justamente a nivel de la impronta nutrimental, y es del conocimiento de todos ustedes que durante las primeras fases del desarrollo embrionario, una vez que nosotros tenemos los aportes genéticos de las células de la madre y del padre, vamos a tener en la fase de la determinación gonadal y del desarrollo de la célula germinal una disminución y al mismo tiempo una fase de hipermetilación. Cuando ya tenemos el proceso de fertilización a nivel de implantación en el blastocito, habrá una baja de los procesos de metilación y tendremos el silenciamiento de genes. Sin embargo, hay genes que son impresos y que aún en el silenciamiento se pueden expresar. ¿Esto de qué va a depender? Habrán de ser codependientes de la suficiencia o en su defecto la optimización de nutrimentos que se encargan de trabajar a nivel nuclear y del ciclo de transducción y de transcripción celular. Y entonces así estos pueden llegar a expresar o no alguna condición, o en su defecto traemos la carga, y si debutamos con la carga pro-oncogénica con el insulto, pues nos puede llevar a ello. Insistimos en esto, y como mensaje clave es que nuestros nutrimentos tienen un peso de inflexión específico desde estas etapas hasta a lo largo de la vida. Y volvemos a lo mismo.
Si bien es cierto, hemos aprendido mucho de los procesos de bioprogramación de la línea Doha y de los grandes hitos y aportaciones que hicieron los investigadores en su época, hoy también nosotros desde la nutriología aplicada, desde la nutriología clínica, ya podemos reflexionar en los procesos de desbioprogramación y de reprogramación metabólica, de reprogramación oncogénica, de reprogramación sistémica, incluso bajo los esfuerzos que hemos hecho de la creación de un nutrimentograma, que seguramente ya habrá la oportunidad de platicarlo con todos ustedes. Hablamos nosotros también de la metaprogramación y que, insisto, ya habrá un momento para poder platicarlos. Cada que tengo la oportunidad de discernir en particular esta diapositiva, me gusta decirlo con la fortaleza que merece, y es que la nutriología no es una ciencia por el hecho de observar, medir y reportar. La nutriología es una ciencia por las inherentes e irreductibles propiedades físico-químicas que tienen los nutrimentos sobre la cinética y la dinámica de los efectores humanos. De tal manera que los nutrimentos con dignidad epifuncional tienen la facultad de regular a los efectores del cuerpo humano a nivel del genoma, del epigenoma y del ambioma. Ciertamente, siempre lo habíamos hablado a nivel de los efectores de la célula, el órgano y el sistema, pero hoy en día vale la pena que nosotros también ya agreguemos a un cuarto efector y que este sea a nivel de los genes. Homeostáticamente, desde las aportaciones del doctor Claude Bernard, mucho padre de la fisiología homeostática, explicaba que una vez que nosotros tenemos una disregulación en la concentración de un sustrato sobre un efector, este va a motivar a un gradiente de compensación, que aquí lo podemos ver a través de 5 pasos, de la detección de las variables reguladas. Nosotros llevamos al valor del nutrimento medido, al detector de la concentración, tanto en dosis altas como bajas. Por eso en el audio de la presentación hacíamos especial énfasis de la exposición alta o baja de un nutrimento, es decir, de una condición nutrimentopénica, dicho sea de paso, concepto que nosotros acuñamos y publicamos en enero de este año, o de estados de glucotoxicidad o de lipotoxicidad que nos van a llevar a procesos de orden de glicación y lipoperoxidación avanzada. Entonces, también en este proceso de orden homeostático, a través de la detección de una carencia o de un exceso nutrimental y en el proceso del gradiente de adaptación, hoy sabemos que estos no son errores de tipo homeostático, como tradicionalmente siempre han sido dichos, sino que bajo el pensamiento del doctor Peter Sterling sobre la carga alostática, hoy sabemos que si el individuo tiene la capacidad de traducir el insulto y entonces reconfigurar a todos sus efectores, preparándolos en el futuro para el daño, tendremos la capacidad de un mejor perfil genético, por supuesto celular, de algún tejido, de un sistema, para adaptarnos o llevarnos un proceso hormético y parahormético y entonces crear un fenotipo homeostático lo suficientemente óptimo para hacer frente a la agresión. Ahora bien, pensemos en las concentraciones y en un ejemplo muy práctico. Si el individuo tiene un exceso de consumo de sustratos, de macronutrimentos, se va a traducir en un exceso de hidrógenos y por lo tanto habremos de tener un estadio de sobrepeso y obesidad. Misma condición que nos va a llevar a un estado de inflamación o un estado de afectación grande, no de afectación sistémica baja, sino alta, y entonces nosotros no tendremos la capacidad alostática de hacer frente a este problema, conducimos a la disregulación de orden genética y por lo tanto podemos motivar a los oncogenes. Y veámoslo también del otro lado, si tenemos la carencia nutrimental de, válgase, nutrimentos condicionalmente esenciales, hablamos por ejemplo del ácido fólico, este entonces no participará en los procesos de metabolismo de un carbono para metilar el carbono 5 del ADN y por lo tanto motivar a la expresión de esos genes de los cuales ya veníamos hablando y que nos van a conducir al disturbio de orden metabólico y sistémico. Como parte de lo que ya venimos hablando y que podemos nosotros enlazar, pues la oncogénesis y la nutrición, y lo ponemos así tal cual, a pesar de que siempre hablamos de la nutriología como una ciencia, la oncogénesis es un proceso y los nutrimentos juegan en el proceso de la nutrición. Esta frase a mí me gusta mucho, que de hecho está recuperada en las referencias que nosotros les traemos a todos ustedes, donde se menciona que el cáncer es la enfermedad tanto del genoma como del epigenoma. Y es que nosotros, por ejemplo, si lo observamos acá, ya comenzamos a ver el protagonismo que estos nutrimentos tienen.
Hablamos del folato, que ya lo estábamos poniendo como ejemplo. Juega también la betaína, la colina, y estos van a motivar una metilación lo más optimizada posible a través de un pool de donadores de metilo que van a combatir procesos de inflamación y demás de envejecimiento. Toda vez que estos sean carentes, entonces nosotros no tendremos la participación de nuestras respectivas enzimas de orden metilante y por lo tanto vamos a condicionar este proceso. ¿Qué otros juegan? Pues también los componentes de, por ejemplo, el té verde, otra molécula como lo es el butirato, algunos como de orden antioxidante, como puede ser la vitamina C. Pues lo que van a hacer es carecer del sustrato para los procesos de acetilación, de metilación en estas estructuras, en las microestructuras de orden genético. Aquí podemos, por ejemplo, nosotros ver cómo se ejemplifica de manera muy práctica la mutación de una histona. Recordemos que las histonas son el compactamiento de las grandes tiras de código genético que traemos nosotros en nuestro ADN. Entonces, si nosotros tenemos la carencia del sustrato para nosotros tener una armonización en nuestro proceso genético, estas lo que habrán de hacer es dañar y evidentemente vamos a tener un disturbio. Aquí nosotros lo podemos ver. Tenemos otros ejemplos, como puede ser en esta gráfica, que también nosotros tenemos los ejemplos de mutuación, los tenemos acotados con 2 estrellas, y cómo es de que nuestros cromosomas a nivel de las histonas van a tener diferentes interacciones y con un efecto de orden específico sobre cada uno de ellos. Juega el ADN, juegan los histonas, particularmente las más estudiadas en estas aberraciones son desde la H1 hasta la H4, pasando por las intermedias 2A y 2B, y entonces si nosotros tenemos una pobre capacidad transcripcional y tenemos una, por el contrario, alta mutación de sitios de modificación a nivel de las histonas, habremos de tener efectos como es, por ejemplo, la modificación en la lectura, en la escritura de los procesos de transcripción a nivel nuclear. Vamos a tener alteraciones alteradas entre una histona y la otra. Habremos de tener también errores a nivel de los nucleosomas y con otras biomoléculas, y esto nos va a conducir hacia efectos de tipo global, que se van a traducir en la perturbación de la regulación de la accesibilidad a nivel del DNA, del ADN, de la compactación de la cromatina. No habrá la capacidad de hacer reparación a nivel del ADN. Evidentemente vamos a tener una replicación inadecuada de ese DNA y por lo tanto vamos a motivar a la expresión de los genes que idealmente habrán de estar silenciados para llevar a el fenómeno de la oncogénesis. Y en esta gráfica también pues nosotros podemos ver cómo es que los factores de transcripción a nivel del nucleosoma del ADN pues van a tener un peso de trabajo específico. Si bien es cierto, estos esquemas nos ayudan a describir y entender cómo es que se lleva a cabo el proceso de orden genético y nuclear para el desarrollo del cáncer, pues también tenemos que verlo desde el otro ángulo, y es por supuesto desde la oportunidad que nosotros tenemos de contener estos procesos, con su defecto de ayudarlos alostáticamente a enfrentar estos disturbios y que al parecer son inevitables a lo largo de la vida. Lo que sí es evitable es justamente tener el exceso de macronutrientes y también evitar la carencia de micronutrientes condicionalmente esenciales. Cuando teníamos la oportunidad de estar creando todo este contenido por ustedes, tuve la oportunidad de platicarlo con el doctor, que es cierto, es una desgracia el que le tengamos que decir a un paciente que tiene esta condición fenotípica. Desde el punto de vista de la lectura y quienes somos apasionados de la fisiología y de todos los procesos moleculares, hoy también podemos entender que es impresionante y superlativo lo que la alteración y la célula enferma o la célula oncológica tiene la capacidad de hacer para crear su propio microuniverso de disposición de sustratos para su replicación y daño. Participando o mencionando nuevamente todas las capacidades de orden nuclear que tienen los nutrimentos y componentes bioactivos de los alimentos, volvemos nosotros a ver aquí a las eucromatinas, es decir, a
cromatinas correctamente funcionales y tenemos las cromatinas que ya tienen una configuración diferente. ¿Quiénes van a participar? Pues el galato de pegalocatequina, la genisteína, el selenio, y dentro de, para las DMTS, que son las enzimas responsables también para el proceso. Por ejemplo, también tenemos a los ácidos cafeicos y a algunas estructuras de polifenoles, que estos también van a participar en la síntesis de los adenimeleatos. Y por supuesto, el ácido fólico, que a través de la metiltetrahidrofolato va a ser sustrato para la vía de SAM. Y vean aquí cómo de manera bien interesante nosotros podemos observar que el alcohol es un condicionante y un bloqueador de este nutrimento para el proceso de orden nuclear y que evidentemente nos va a traducir. Como aportación de orden clínico y que vale mucho la pena, o que al menos es algo que yo habitúo a hacer mucho con mis pacientes, es que se ha demostrado que el ácido fólico en sujetos, de acuerdo con la escala de Fitzpatrick, que es una escala de orden dermatológico para la definición de tonalidades, en individuos de tez muy blanca tienen la capacidad de fotodegradación mucho más facilitada que en individuos quienes tenemos un test más oscuro. Esto lo llevo a la reflexión, puesto que los estudios han demostrado de orden epidemiológico que aquellos que padecen de alguna mutación o de algún síndrome generalmente son de tendencia a una raza de piel más blanca, a diferencia de los individuos con piel más oscura. Por lo tanto, como recomendación clínica, pues podemos utilizar esta escala. Si el individuo tiene mayor tendencia a la fotodegradación por exposición solar y disminución del ácido fólico, pues podemos comenzar a pensar en ellos para la suplementación siempre de manera ética y profesionalizada para garantizar el sustrato de este ácido fólico y sin dejar de lado a todas aquellas personas que estén en edad reproductiva. Tenemos otro de los ejemplos, también juegan los flavones, los sulfuros que ya hablábamos, el butirato, el galato de pegalocatequina, también juega el garcinol, la curcumina, la genisteína, y seguramente tendríamos que seguir hablando de muchos y de muchos más compuestos que van a participar en este proceso de regulación de la cromatina. Y en este ejemplo también nosotros podemos ver cómo participan a través del RNA de los genes distintos nutrimentos, como es, insistimos, el ácido fólico, galato y pegalocatequina, resveratrol y demás, como podemos nosotros observar. Donde si nosotros no lo garantizamos a través de una alimentación optimizada, pues entonces habremos de tener un deficiente sustrato de metiltetrahidrofolatos. Y entonces a nivel de acciones de los NRA, estos habrán de fastidiar las cadenas y sus objetivos y por lo tanto estaremos haciendo un rompimiento del proceso traslacional del código genético y por lo tanto disminuimos la inteligencia transcripcional de nuestros NRAs, motivando a procesos tumorogénicos o oncogénicos. Ahora bien, si nosotros garantizamos en lo mejor posible insistimos, el concepto insuperable de una alimentación optimizada en combinación con actividad física, sueño y de nutrimentos condicionalmente esenciales, entonces motivaremos la inteligencia de nuestros NRA, conllevándonos a la supresión de tumores y de oncogenes. En los últimos estudios, y este esquema nos habla de la capacidad metabólica que las células cancerígenas tienen para poder replicarse aún en condiciones de hipoxia, y es que se ha comenzado a estudiar mucho el papel de la glutamina a nivel mitocondrial. Si bien es cierto, sigue siendo controversial, los hallazgos hoy nos comienzan a decir que bajo estados de lipotoxicidad y de lipoperoxidación, el acetato proveniente de la síntesis de ácidos grasos y de colesterol va a integrarse a la vía aeróbica del ciclo de tricarboxílico y entonces aquí habrá una condición motivante de los oncógenos a través de la glutamina. Insistimos, apenas sigue siendo un modelo teórico, no termina de estar confirmado, pero comienza a demostrarnos que este aminoácido bajo condiciones de carencia de metiltetrahidrofolatos y de donadores de acetilasas puede ser
un sustrato cardinal en el desarrollo oncogénico. Y también bajo condiciones de, como podemos nosotros aquí ver, de autofagia nutrimental. Esto va a tener una acción a nivel del peroxisoma y que se va a traducir directamente hacia el metabolismo de la glutamina a nivel mitocondrial. Va a valer la pena que estemos pendientes a lo largo de los siguientes meses y años de lo que se termina de dilucidar entre la interacción de la carencia nutrimental específica y este interesantísimo aminoácido, el cual también no podemos satanizar ni condicionar, tiene acciones específicas en pro de una homeostasis adecuada. Este estudio también es bien interesante, es parte de un documento que fue publicado en El Corazón de Ginebra, en el cual comienza a hablar también del perfil nutrimental y del riesgo de desarrollo de cáncer, y lo hacen a nivel de la vitamina D y calcio. Y como nosotros pues, podemos observar, si un individuo en el tiempo tiene la carencia específica de estos nutrimentos, tiene mayor riesgo en al menos el 50% de que mantenido en el tiempo lo pueda desarrollar. Y lo grave es que, como podemos observar coropléticamente en este mapa, podemos observar el nivel de carencias de la 25OH vitamina D en nanogramos sobre mililitro, y pues México anda entre el 30.3 y 49.9 de niveles séricos. Esto estoy hablando para el año 2010. En el norte de América evidentemente tienen, y también en muchas partes de Europa tienen esta carencia, en mucho por la poca disposición de manifestación solar y en su defecto la no optimización nutrimental de estos individuos. Como parte de mi experiencia en el tema, les quiero compartir, y también de manera muy gustosa, este estudio que además fue el que me permitió obtener el grado en nutriología que desarrollé en mi universidad en el año 2015, puesto cuando me estaba empapando en la materia, ciertamente hablábamos que uno de los agentes promotores del desarrollo de cáncer en individuos con obesidad era el de los nitrosocompuestos, mismo componente que era o es, sigue siendo altamente encontrado en productos de conservación y embutidos. En ese momento yo todavía era alumno de pregrado, y cuando me empapé del tema, lo primero que pensé era de que en la universidad, y no solamente la mía, pienso que en todas, la dieta del alumno universitario está altamente enriquecida por este tipo de embutidos y que vienen acompañados de esto. De acuerdo a la investigación del Instituto de la Agencia para Investigación del Cáncer de la IARC, tiene 4 grupos de clasificación que va desde el 1 al 3, atravesando por los intermedios 2A y 2B, en los cuales ellos codifican al menos 121 cancerígenos para los seres humanos. Ya hablábamos en el audio de la plática sobre esta condición de la oncogénesis química, pero nosotros seguimos reflexionando en que aún no tenemos clasificada la condición tanto de exceso como carencia nutrimental del individuo para potencializar el prometedor proceso que pueden desarrollar estos cancerígenos. Dentro de los grupos tipo 1 entra, por ejemplo, el tabaco, que es prácticamente una sentencia para quienes lo consumen en el desarrollo del cáncer. Tenemos los probablemente cancerígenos para seres humanos, posibles cancerígenos para seres humanos, y los que aún no son clasificables en cuanto a su carcinicidad en los seres humanos. ¿Qué otros factores consideramos como equipo que deben de ser tomados en cuenta? Pues son los de riesgo general, que incluyen la edad avanzada. Y la pregunta es si estos individuos responden a la exposición, sí o no. Hablamos a la exposición tanto de la gente como a la exposición de su perfil nutrimental. Y en su defecto, si el individuo lo llega a padecer, si es que sobreviven o mueren. Los antecedentes personales familiares, exactamente las mismas preguntas. El uso de tabaco, mayóticamente sobre la misma posición. Y hoy en día, la obesidad, que como ya lo mencionaba el doctor Pera en la presentación del día de hoy, ciertamente se comienza ya a mencionar como un potencial detonante para esta condición. Algunos tipos de afectaciones como virus, hoy nos falta conocer si también SARS-CoV-2 va a tener la capacidad de hacerlo, y que solo y solamente lo vamos a saber de manera longitudinal y en muchos años. Algunos productos químicos específicos, a la radiación y etcétera. Y entonces, pues nosotros mostrábamos ya como parte de la justificación y la defensa de mi tesis para ese momento, pues el desarrollo del consumo
de nitratos, nitritos y nitrosaminas, y el interés de este consumo para un estado de beta hemoglobinemia en los individuos que lo consumíamos. Y entonces seguimos haciendo la investigación de cómo es de que los nitratos que están irónicamente más encontrados en las hortalizas y las verduras, todavía más que en los alimentos de origen cárnico y que son procesados, hablamos también de los embutidos y demás, y uno de los resultados que nosotros comenzábamos a observar es que justamente estos nitrosocompuestos están muy encontrados en los fertilizantes que son utilizados en el campo. Sin embargo, pues hablando de la obesidad y el cáncer, pues queríamos conocer también el rol disfuncional del tejido adiposo, propuestos por el doctor Robb, y también de lo que reflexionaba la doctora Kathleen Walling. Y entonces, pues nos llevó a nuestra pregunta de investigación, y aquí hay una puntualización que me gustaría llevar. Nosotros preguntábamos en ese momento cuál era la ingesta de nitrosocompuestos en la dieta de jóvenes universitarios con sobrepeso y obesidad. La puntualidad que quiero hacer es de que no debemos usar el concepto de ingesta, sino de ingestión, porque es un proceso. Por eso fue que me permití dejarlo para recordar esa precisión. Nuestra hipótesis es que los estudiantes con obesidad presentaban una ingestión de nitratos, nitratos y nitrosaminas elevados. Nuestro objetivo general fue primero evaluar el contenido de nitrosocompuestos en la alimentación de los estudiantes, determinar el contenido de nitratos, establecer las diferencias en función del sexo e identificar las diferencias en función al índice de masa corporal. El estudio era de orden descriptivo, observacional y demostró no probabilístico, de diseño transversal. Lo realizamos en 2014 a 2015 y fue en el Centro de Nutrición de Estudios de la Universidad Veracruzana. Lo hicimos en al menos 50 estudiantes. Podemos observar también los criterios de selección e inclusión. Estos son los resultados de orden descriptivo, tanto para la edad, el peso, la talla y el IMC. Ya también comenzábamos a observar la cintura, los totales en sus medias, en cuanto a los reportes de tendencia central, distribución y asimetría. Y los resultados pues fueron estos de la muestra que nosotros obtuvimos. Al menos el 52% de los individuos tenían obesidad versus el 48% que tenían sobrepeso. En cuanto a la ingestión kilocalórica al día, pues podemos observar que los individuos con obesidad tenían en una media de 2.400 kilocalorías en comparación de los de sobrepeso de 2.142. Es decir, el margen se movía de 250 a máximo 300 kilocalorías entre un fenotipo y otro. Esta gráfica es de diferencia, que justamente lo que está explicando nada más es la distancia que había entre la ingestión kilocalórica y los demás. Y vean, esto es bien interesante porque nuestra recomendación de ingestión alimentaria alcanza al menos el 55% de hidratos de carbono, de 30 de lípidos y 15 de proteínas. Y comenzamos a observar en la comparación que los individuos no alcanzaban ni siquiera el 47-48% de hidratos de carbono, más bien lo hacían a expensas de lípidos, rebasando en poco más del 10% de la ingestión, y de las proteínas pues era un poco insuficiente. En cuanto al contenido de estos nitrosocompuestos promotores de cáncer en sujetos con sobrepeso y obesidad, pues lo podemos observar que es más alto el de nitrato para sobrepeso, pero el de nitrito era más alto en el de obesidad. ¿Esto qué nos llevó a reflexionar? Pues básicamente es de que metabólicamente se comportaba de manera diferente, o si teníamos la capacidad enzimática, que hoy está demostrado que no la tenemos, o cuál era una de las razones. En cuanto a las nitrosaminas, pues ya podemos observar que los sujetos con obesidad tenían 4 veces más ingestión de esta. Los resultados, bueno, parte de lo que ya les poníamos al inicio, y lo que sí nos llamaba mucho la atención es de que el consumo de estos prooncógenes son de un impacto fundamentalmente biológico, y podemos ver la diferencia que hay. Mientras que en los hombres la presencia de nitrato alimentaria es más baja en comparación de las mujeres, el de nitrito por alguna razón es más alto ya en hombres que en el de mujeres, es decir, tenemos un fenómeno de inversa. Y el de nitrosamina, el de mujeres, era exageradamente mucho más alto y con significancia de orden estadística. Aquí podemos ver también el punto de correlación de acuerdo con Spearman, donde nuestros hidratos de carbono, proteínas y lípidos venían acompañados de alguno de estos componentes que pueden motivar al desarrollo del cáncer: el del nitrito para los hidratos de carbono, el de la nitrosamina para las proteínas y el del nitrato para los lípidos.
esto lo publiqué el día de hoy en mi cuenta de Instagram, que además los invito a que me sigan porque tiendo a estar publicando muchos artículos, particularmente los que tengo la oportunidad de leer. Este estudio habla sobre la participación de los ácidos grasos omega 3 junto con la vitamina E en la configuración delta 3 y cómo es que tenían la capacidad de modular las gotas lipídicas o la biogénesis de las gotas lipídicas en mujeres que tuviesen cáncer de mama en esas células. Y en esta, que es una de las tantas gráficas que ellos muestran, podemos observar aquí en la parte de la pelvis de la gráfica cómo la conjunción o armonización del ácido graso omega 3 en conjunción con la vitamina E tenía la capacidad de motivar a la lipofagia y por lo tanto contener la biogénesis de las gotas lipídicas en este tejido y que además es mucho responsable del desarrollo agresivo de esta condición. Ya para concluir prácticamente y apegándonos mucho al tiempo, pues los invito a leer este libro que como equipo pues les queremos ofrecer. Se llama El Emperador de Todos los Males, es una biografía del cáncer de Siddhartha y este pues libro es un repaso a la ciencia del cáncer y a la historia de los tratamientos que le han hecho frente, pero también es una reflexión sobre la enfermedad, la ética médica y las complejas y entrelazadas vidas de nuestros amigos, los profesionales de la oncología y de sus pacientes. De mi parte, pues quiero concluir y pues quisiera acabar con este quote que dice que dado que actualmente tenemos demasiados resultados de investigación, a menudo, con poca credibilidad, la replicación y la evaluación rigurosa se vuelven tan importantes o incluso más importantes que el descubrimiento. De mi parte, pues muchas gracias. Si hay alguna duda, pues haré mi mayor esfuerzo por tratar de responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado en nutrición, Paul Tadeo Ríos Gallardo. Adelante, académico doctor Arturo Perea. Hola, nuevamente. Pues más que nada agradecer a Paula la disertación y reiterar el mensaje inicial. Hay que reflexionar fuertemente qué está ocurriendo con nuestros niños y adolescentes. No quiero extenderlo a adultos, pero si nos damos cuenta, la causa número 1 de muerte en mujeres mexicanas de 35 a 45 años, según INEGI, es el cáncer. Y esto es muy preocupante. Y cada día se diagnostica más temprano el cáncer mamario, que es un elemento cardinal. Yo creo que tenemos una gran oportunidad con todo lo que nos ha platicado ahora el licenciado Paul respecto a lo que es el conocimiento de la epigenética y la epifuncionalidad de los nutrimentos y sobre todo entendiendo que existen muchas nutrimentopenias en la población mexicana en etapa gestacional y en la vida temprana que no deben ser permisibles y que está en nuestra responsabilidad evitarlas y en caso de detectarlas, resolverlas. Nuevamente, muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, académico doctor Arturo Perea. Definitivamente que hablar de estos temas siempre tan claros como los menciona el licenciado Paul Ríos, nos hace reflexionar de lo que estamos haciendo todos los días como clínicos y cuando nos encontramos con un paciente con algún tipo de cáncer, como que nos abocamos más a estar tratando de resolver el problema y dejamos de investigar un poco acerca de qué cosas pudieron haber incidido en la presentación de ese cáncer. Yo creo que la predisposición genética, el medio ambiente, el hábitat y la nutrición pueden ser desencadenantes definitivos de la presentación de algunos tipos de cáncer. Pero no sé si quiera completar esta observación para tratar de ofrecer una recomendación. Si bien los estudiantes universitarios, quiero entenderlo así, se alimentan mal, y es un mal común en toda la República Mexicana, ¿qué recomendación práctica se les podría dar? Gracias, doctor. El pilar pues va a ser siempre el desarrollo de las competencias saludables. Hoy esto también en el estudio que mostrábamos vuelve a cotejar que las condiciones ambientales y cada vez más modificables
nos pueden evitar el desarrollo de este tipo de condiciones. Hoy nos toca hablar de la oncogénesis, pero tendríamos que hablar de todas las de orden metabólico, cardiovascular, neurológicas y etcétera. La recomendación primero hacia el profesional de la salud es que nos sigamos empapando en el conocimiento. Lo platicábamos también hace apenas unos días cuando venimos aprendiendo cada vez más cosas del tejido adiposo y que nos llevaba a la reflexión que entre más leemos, parece ser que en el mundo cada vez menos se hace. Entonces, la recomendación práctica es al profesional de la salud que nos sigamos empapando en la materia, que sigan abrazando lo mucho, lo poco que podemos ofrecer nosotros como nutriólogos, hombro a hombro al lado del equipo médico. Y pues también me lleva a la reflexión, doctor, que en distintas participaciones que hemos tenido con Médicos Unidos y con la plataforma que esto significa para llevar el conocimiento, con gusto me gusta escuchar a muchos médicos, sobre todo los de más experiencia, que hacen mucha insistencia en que el médico de pregrado, de grado, sepa cada vez más nutrición. Y al mismo tiempo me lleva a la preocupación de que hagamos esa coalición, ese doble clic, que ustedes como médicos nos sigan abrazando cada vez más y más y nos sigan enseñando de la fisiología para que a partir de nuestra praxis y de nuestro conocimiento en materia nutrimental, pues podamos seguir haciendo esa coalición y podamos seguir creando las estrategias plausibles y replicables para contener el desarrollo de condiciones de enfermedad, hoy particularmente hablando de la oncogénesis, y que también lo podamos atacar incluso ya a nivel genético. Estamos en una etapa donde la medicina genómica está más viva que nunca y algunos lo hablan y refieren que es una rama naciente, me parece, al margen de la opinión de todos ustedes, es que es una rama ya viva y que está al alcance de todos nosotros. Muchas gracias. Siguiendo en esta línea, creo que estamos acostumbrados actualmente a hacer una serie de costumbres a manera de ola o de marea. Voy a tratar de explicarme. Cada vez que hay una reunión familiar o de trabajo, es muy común y muy fácil, pues pedir comida chatarra o utilizar comida chatarra para un convivio en lugar de elaborarla. En otros países, lo verdaderamente interesante o agradable es todo el entorno de la preparación de la comida. Sin embargo, a pesar de que así se hacía hace décadas en México también, pues ahora es muy común decir, pídete tal cosa, te la traen rápidamente, eso lo ponemos en unos platos y generalmente no es comida muy recomendable y que las nuevas generaciones están viendo que los adultos lo hacen y siento que entonces la manera de estimular a la mejor es el buscar o crear algunas recomendaciones para las reuniones, de reunirse en familia los fines de semana con la idea de cocinar o de hacer algún platillo con sus manos que sientan ese gusto por la preparación y que lo vayan replicando las nuevas generaciones y posiblemente eso pudiera impactar a lo mejor en tanta popularidad de la comida rápida, de la comida chatarra, que generalmente llevan procesos que llevan mucha patología de por medio, no solamente con el sobrepeso, sino con micronutrientes y otro tipo de elementos importantes en la nutrición, en nuestra inmunidad y en la respuesta de algunas enfermedades, y ya no digamos en los procesos inflamatorios crónicos, desencadenando algunos tipos de cáncer. No sé si usted quiera complementar algo, licenciado Paul Ríos. Fíjese, doctor, bueno, gracias por el comentario. En el equipo de la clínica de obesidad se parte siempre del desarrollo de competencias para la salud. Dentro del arduo y cabe decirlo, el infatigable trabajo que hace el equipo, en mucho los nutriólogos, las nutriólogas que participan, se encargan de trabajar paciente con paciente la planificación, la estructura de una célula vital que les permita a ellos entender el proceso de la alimentación,
que va desde lo odónico hasta lo biológico y que nos apeguemos a la dinámica estacional incluso que vivimos para que ellos cada vez se vuelvan más autosuficientes en la planificación de la alimentación, así como de otras actividades, hablo de ejercicio, de sueño, que les permita cada vez ser más competentes en esa materia. Ciertamente es lo más difícil. La experiencia que tiene la clínica es en crear la mayor cantidad de estrategias posibles para que estos se puedan apegar y entonces desarrollarlo. Desde ese ángulo es muy arduo, pero bueno, también les vamos a hacer llegar lo que la clínica se ha encargado de hacer con los mismos pacientes y como hemos enfrentado, insistimos en la estacionalidad. Hoy vimos, por ejemplo, ya estamos entrando en una etapa que México le impacta en ganancia de peso desde noviembre al menos hasta febrero. Son las etapas más difíciles y que además se vino a potencializar con el contexto social que hemos vivido en al menos los últimos 2 años. Por último, doctor, sin ánimo de extenderme, el día martes tuve el gusto de convivir con otra nutrióloga, una muy destacada, se llama Michelle Sherling, y ella me enclavaba en el pensamiento de la necesidad que tenemos de conocer más en antropología, en sociología y de tratar de traducir lo que las nuevas generaciones quieren en materia de salud. Si bien es cierto, cada vez se está haciendo una inculturización en materia de la vida saludable, aún queda mucho por hacer y nos toca a nosotros como profesionales de la salud conducir ese conocimiento siempre con evidencia científica y combatiendo también la idiosincrasia y las creencias que muchas de las personas tienen. Creo que nos queda mucho por hacer, doctor. También es parte como que de lo que a nosotros nos nutre, nunca mejor usado el concepto, y que nos motiva para seguir haciendo, pues al final del día, parte del trabajo de la medicina fina y en la cual la nutriología no es exenta, a estar a la cabecera del paciente y ahí haciendo lo que también yo al menos he tenido la oportunidad de enriquecerme en este canal, que es con la medicina de primer contacto, y seguir haciendo pues los esfuerzos para todo esto que la epigenética nos enseña, traducirlo en un trabajo práctico y lo más reproducible posible. Y tiene toda la razón, licenciado. Hay felicitaciones, el doctor David Camarena de Jalisco le manda felicitaciones y agradecimiento por compartir sus conocimientos. Y pues hemos llegado al final de el tiempo destinado a esta videoconferencia a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Le agradecemos enormemente su participación de excelencia y a todos los que ingresaron a esta plataforma les invitamos para las próximas actividades de Médicos Unidos por México. Muchas gracias y hasta pronto. Un placer.